Este, esta clase se trata de estadística inferencial aplicada al análisis de datos ambientales. Es la clase 2. Cuando uno tiene inferencia estadística, a partir de una población obtiene una muestra y a partir de esa muestra realiza inferencias sobre la población. Puede ser una estimación puntual, un intervalo de confianza o una prueba de hipótesis. La distribución normal es un modelo que se usa como supuesto en la mayoría de los análisis y hay que tener cuidado con que este supuesto se cumpla. ¿Qué propiedades tiene la distribución normal? Es una campana de Gauss, como este gráfico, que está centrada en la media, que coincide con la moda porque está el máximo, y la mediana porque el 50% es menor a la media y el otro 50% es mayor a la media, y la amplitud de la campana, o sea qué tan ancha es la campana, depende de la desviación típica o desviación estándar. Entonces, esta desviación se llama sigma, la media se llama mu, con las letras griegas, y la campana de Gauss está determinada por este sigma y este mu. Si la campana tiene bajo el área de la campana es 1 el área, por lo tanto si aumenta el sigma la campana se achata y si disminuye el sigma la campana se hace más finita. Tener el sigma, que es el desvío estándar, es lo mismo que tener la varianza, porque se relacionan uno a uno. El desvío al cuadrado me da la varianza y la raíz de la varianza me da el desvío. La distribución normal, además de tener estas características, estar centrado en la media y tener el desvío, que yo, según cual sea el libro o el criterio, se pone n de normal y entre paréntesis la media o la varianza, o n de normal y la media y el desvío. Tengo una distribución normal, no importa cuál sea la media y el desvío, lo que va a cumplir esta distribución es que entre la media menos un desvío, la media más un desvío, voy a tener el 68,3% de los valores. Entre la media menos 2 desvío, la media más 2 desvío, voy a tener el 95,4% de los valores. Entre la media menos 3 desvío, la media más 3 desvío, voy a tener 99,7% de los valores, o sea, casi todo. ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, si la media es 20 y el desvío es 5, entre 10 y 30 estará el 95,4% de los valores, o sea, entre la media menos 2 desvíos, media más 2 desvíos, tengo un rango de 4 desvíos y ahí voy a tener el 95,4% de los valores. Entre 5 y 35, que sería la media menos 3 desvíos, la media más 3 desvíos con un rango de 6 desvíos, voy a tener el 99,7% de los valores. A esto se le llama intervalo de tolerancia. Tiene el supuesto de normalidad y es para la variable x no para una muestra, es para un valor. ¿Cuál es la probabilidad de que un valor salga y esté entre el 5 y 35 si la media es 20 y el desvío es 5? Es el 99,7% de los valores. Entonces esto me sirve, teniendo estimada la media del desvío, entre qué valores puedo encontrar un valor de la muestra. Un mínimo y un máximo que tiene la muestra si tengo un 99,7% estará entre menos 3 desvíos y más 3 desvíos, y si pondré entre menos 2 desvíos y 2 desvíos tendré el 95,4% de los valores. Los supuestos de intervalo de tolerancia, el principal es que la distribución sea normal, porque si la distribución no es normal, no tiene sentido hablar de 2 desvíos, 3 desvíos. El intervalo de predicción se diferencia del intervalo de
tolerancia en un desvío que uno está proyectando que tendrá la variable en el futuro. Si uno proyecta un desvío mayor, entonces habrá un intervalo de predicción mayor al de tolerancia. Entonces, en el intervalo de predicción voy a usar lo mismo que para el intervalo de tolerancia y dependerá del valor del desvío. Por ejemplo, si quiero fijar un intervalo del 95%, será la media menos 2 desvíos, la media más 2 desvíos. O sea, que para la población puedo fijar la media menos 2 desvíos, la media más 2 desvíos, y puede cambiar cuál es el desvío en el caso de la tolerancia, que es el actual, y en el caso de la predicción, que es un valor que estimo a futuro. Para diferenciar, el intervalo de confianza es otra cosa y está relacionada con una variable promedio. O sea, sí o sí necesito una muestra de tamaño n, por ejemplo, saco 10 valores y promedio los valores individuales de esos 10 y obtengo un intervalo de confianza, pero en vez de ser el desvío de la muestra, este S que está acá es el desvío de la muestra, es el S dividido la raíz de n. Entonces esto hace que el intervalo de confianza sea más pequeño, porque este tiene un desvío completo y este tiene el desvío dividido la raíz de n. Ese es el desvío muestral y sigma es el desvío de la población. Las letras griegas se usan para la población y para la muestra se usa X raya para el promedio y S para el desvío de la muestra. Entonces, para un intervalo de confianza sigo teniendo dos desvíos a la izquierda y a la derecha, nada más que ese desvío está dividido por la raíz de n y al dividirlo por la raíz de n me da un número más pequeño. El intervalo de confianza para la media es el X raya observado menos 2 desvíos de la muestra total dividido raíz de n y X raya observado más 2 por desvío dividido raíz de n. A ver, veamos este ejemplo, que es el ejemplo del libro 571. Dice que tengo 5.000 autos medianos en una flota y se quiere saber si hace falta mejorar el índice medio de emisión de monóxido de carbono de la flota, si fuera inusualmente alto. Las normas CEPA dice que el valor no debe superar el 3,4 gramos por milla. Y los datos del fabricante dice que los coches están entre 1 y 3 gramos por milla. Y se decide que es necesaria una revisión si la media de las emisiones supera 2,5 gramos por milla. Entonces, la hipótesis es que la media es 2,5 frente a la hipótesis alternativa de que la media es mayor a 2,5. Supongamos la variable X que da la emisión de un auto en la flota que tiene en media 2 y desvío 0, varianza 0,25 y entre 1 y 3 tiene el 95% de los valores. Esta es la distribución de la emisión para un auto de la flota. X es el índice de emisión de un auto de monóxido de carbono y X raya va a ser el promedio de 10 autos. Entonces lo que va a pasar es que la distribución de X, que es los valores individuales de los autos, y la distribución del promedio de 10 autos son dos variables distintas. A una la llamamos X, un auto, y a otra la llamamos X raya, que es el promedio de n autos. En este caso, 10 autos. Entonces, si considero una muestra de 10 autos, me va a dar un valor. Por ejemplo, 1,8. Saco otra muestra de 10 autos, me da otro valor, 2,3. Saco una muestra
de 10 autos y me da el promedio otro valor. O sea, el promedio es una variable aleatoria que depende de los 10 elementos de la muestra que me tocaron. Cada uno de los elementos de la muestra es variable X. Individualmente, cada valor me puede dar acá, de entre 1 y 3. El 95% de las veces. Pero además, cuando yo promedio 10 valores, me van a dar en una distribución normal también, pero más concentrada alrededor de la media. Esto hace que el promedio sea un buen estimador de la media. Cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, más cerca voy a estar de poder estimar el valor de la media de la variable X original. Entonces, la inferencia estadística básica, ¿de qué se trata? De hacer pruebas hipótesis sobre la media, de hacer intervalos de confianza sobre la media o de tomar el valor puntual que me tocó y asignárselo a la media. O sea, todo trata sobre la variable X raya. Toda la inferencia sobre la media la voy a hacer con la variable X raya. O sea, voy a sacar una muestra de tamaño n y voy a sacar un promedio. Ese promedio lo puedo asignar directamente, pero eso tiene un error. O puedo sacar para cada promedio un intervalo de confianza o hacer una prueba de hipótesis para decidir si la media es o no un determinado valor. Entonces, la estimación de parámetro es la forma de estimar. Si yo estimo la media es un parámetro de la normal y eso lo hago con X raya, el promedio de los valores de una muestra. Si quiero estimar una proporción, lo hago con la proporción en la muestra de esa característica. Entonces, son los parámetros más usados, de media y de proporción. O sea, asignarle a la población lo que me dio en la muestra de la proporción. Asignarle el promedio que me dio en la muestra a la media de la población. Esa asignación es una estimación puntual, es bastante mala y entonces uno hace con modelos mejores estimaciones, teniendo en cuenta los errores por la muestra variable que me está tocando. Vamos a analizar el caso más común, que es muestreo aleatorio simple, donde uno elige al azar puntos donde muestrear. Entonces, el estimador más usado para la media es X raya, que es el promedio, es sumar todos los valores y dividirlos por el valor de n. Cuando esta estimación se hace conociendo el desvío de la población, se usa la variable distribución normal. Cuando esa distribución normal, en lugar de usar el desvío histórico, información de la población, uso el desvío, pero el estimado en la muestra con el S, lo que llamamos S, en vez de usar la normal, se usa la T de student con n grados de libertad. Entonces aparece la prueba T, que es cuando uso el desvío de la muestra y no un desvío conocido de la población. Sigma es el desvío de la población, S es el desvío de la muestra. ¿Cuáles son los estimadores y distribuciones más utilizadas? Para estimar la media se usa el estimador X raya, el promedio de la muestra. Y esta distribución, la más utilizada es la T de student con n-1 grados de libertad. Para estimar la varianza de la población, o sea, estimar el sigma cuadrado, cuando no se conoce, se utiliza ese cuadrado que es la varianza de la muestra. Es la suma de la diferencia de cada valor con el promedio elevado al cuadrado y sumado para todos los valores de la muestra y dividido por n-1. Ese cuadrado tiene distribución chi cuadrado n-1 grados de libertad. Para inferir sobre la población una proporción,
se utiliza el estimador P pico, que es la proporción en la muestra de los éxitos, y este P pico tiene una distribución normal cuando n es suficientemente grande. Bueno, el intervalo de confianza para la media se genera con la variable tstudent usando el promedio observado de la muestra menos el tstudent, que en el caso del 95% es aproximadamente 2, s sobre raíz de n, más x raya, más t de student, el t es aproximadamente 2, s sobre raíz de n. S sobre raíz de n es lo que se llama error estándar, que es el error en el promedio de la muestra, en la media de la muestra. Esto supone distribución normal para la variable x, además de una distribución t para la variable x raya. Este es el gráfico del t de student, que es muy parecida a la normal, y los t de student dependen del n, pero están alrededor del 2 cuando tenemos el 0,95% central. Los t van a estar alrededor de 2, un poquito más de 2 en general. El parámetro de la población es desconocido, entonces en este caso consideramos la media. La media es un valor constante, fijo y desconocido que se encuentra, que se puede encontrar o no en el intervalo de confianza. Todo lo que podemos decir es que si tenemos un intervalo con una confianza del 95%, el intervalo que construimos tiene una probabilidad del 95% de contener al verdadero valor de la media. Eso significa tener un 5% de probabilidad de que ese intervalo no contenga al verdadero valor de la media. Yo nunca voy a saber si el intervalo que me tocó es de los buenos, de los que contienen a la media, o es de los que no contienen. Pero voy a jugarme a que ese intervalo está dentro del 95% que sí lo contiene y que es de los buenos. O sea, para cada intervalo que yo haga, voy a tener la posibilidad de que ese intervalo no contenga a la media verdadera. Esta es una simulación, la verdadera media es la línea horizontal esta de acá, y acá tengo 100 muestras distintas y hay 95 de estas muestras que contienen a la media y hay 5%, estos rojos, que no contienen a la media. Quiere decir que yo me construyo un intervalo y ese intervalo que obtuve con mi muestra tiene un 95% de probabilidad, o sea que 95 de cada 100 intervalos que yo me construya van a tener a la verdadera media, y habrá un 5 de cada 100 que no lo contengan. Entonces voy a tener confianza de que ese intervalo es de los buenos, contiene a la media. ¿Cuál es la diferencia entre el intervalo de confianza y un límite de confianza? El intervalo de confianza es un rango de valores alrededor de la estimación de interés que incluye la variabilidad de los datos y la variabilidad de la estimación. El límite superior se denomina Upper Confidence Limit, UCL es el límite superior, y el límite inferior, Lower Confidence Limit. Se utilizan en diversas aplicaciones ambientales, por ejemplo, el UCL de la media de la población se utiliza para la evaluación de riesgos como estimación conservadora de la exposición media. Los intervalos de confianza van del 90 al 99% de confianza, los más usados en la literatura. Se usa una estimación de compuestos con efectos muy adversos para la salud
se utilizan confianzas del 99% al 99,9%. Y con estudios que requieren un grado de confianza moderado, como el estudio de cribado, puede ser aceptable un intervalo de confianza del 90% o incluso inferior. Las amplitudes y los tamaños muestrales tienen relación con los intervalos de confianza. Uno, a partir del intervalo de confianza y el error, eso que le suma o le resta a el promedio, acá en este caso, se puede calcular los tamaños muestrales. Lo mismo para las medias y para la proporción. ¿Cuál es la relación entre el intervalo de confianza y el test de hipótesis para la media? Supongamos que tenemos un intervalo de confianza que construimos para la media y queremos probar la hipótesis de que la media es un valor H0, mu0, por ejemplo el nivel de acción. Entonces, saco una muestra, calculo el intervalo, si el intervalo contiene a mu0, me quedo con hipótesis nula. Si el intervalo no contiene mu0, rechazo hipótesis nula y me quedo con la hipótesis alternativa. En este caso, aquí tengo el intervalo de confianza y el valor mu0 es mayor. Entonces rechazo H0, me quedo con la hipótesis alternativa, que es distinta, la media de la población a ese nivel de acción. ¿Cómo se genera el ensayo de hipótesis? Primero, tengamos claro que hay dos variables. Una es la variable X, que me da el valor de una muestra en particular y tiene su media, y otra es la variable X raya, que está centrada en el mismo valor que la media y tiene un desvío menor que la variable X y X raya. Este es el promedio, por ejemplo, de 10 valores y este es el valor X. ¿Qué pasa? Tienen la misma media ambos. Por eso la variable X raya me sirve para estimar la media de la variable X, que es la que quiero estimar. Si me pregunto cuál es la media de la población, cuál es mu, genero un intervalo de confianza con una muestra, me da un intervalo de confianza entre 2,1 y 2,6, y si mi hipótesis es que la media es 2,5 contra la media es 2,5, como 2,5 está en el intervalo de confianza, aceptaría la hipótesis. Pero eso es un criterio. El otro criterio es generar un ensayo de hipótesis. ¿Cómo se hace esto? Se hace la media menos el nivel de menor o igual al nivel de acción en la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, la media es mayor al nivel de acción. Entonces, tengo que fijar para el ensayo de hipótesis algunas cuestiones. Una es el nivel de significación, que es alfa, que va a coincidir con 1 menos el nivel de confianza, donde uno genera el intervalo de confianza. O sea, si el intervalo de confianza es del 95%, el nivel de significación alfa es del 0,05, o sea, el 5%. Entonces, la hipótesis nula va a ser que la media es 2,5 y voy a generar otros criterios para decidir sin el intervalo de confianza, por ejemplo, utilizando el p-valor, comparándolo con el nivel de significación alfa. El nivel de significación alfa del 0,05 es el más utilizado y uno consigue con el ensayo de hipótesis y en un software el p-valor. Si el p-valor es menor al alfa, rechazo H0. Si es mayor al alfa, no rechazo H0.
Entonces, el t de hipótesis para un parámetro. Si tenemos una variable x de la que no conocemos uno de sus parámetros, podemos hacer inferencia acerca de este. ¿Cómo? Uno, estimar un valor de la muestra, encontrar un intervalo de confianza o decidir si ese valor cumple alguna condición. Ahora nos vamos a concentrar en esta última. Entonces, tenemos que decidir entre H0 y H1 acerca de un parámetro, acerca de una distribución, si es normal o no es normal, o acerca de más de un parámetro para comparar medias. Se requiere construir una regla de decisión a partir de observar la muestra y luego tomaremos una decisión en base a la muestra. Es un trabajo de escritorio. Uno pone reglas antes de ir al campo, luego va al campo, saca la muestra y decide si hay suficiente evidencia para rechazar H0 o no hay evidencia para rechazar H0. Entonces, yo tengo la realidad. Tengo que H0 es verdadera o H0 es falsa. Y voy a no rechazar H0 o a rechazar H0. Si H0 es verdadera y H0, la decisión que tomo es no rechazarla, está todo ok. Si H0 es falsa y la rechazo, también está ok. Pero hay posibles errores. Si H0 es verdadero y yo la rechazo, tengo un error tipo 1, que es el alfa o nivel de significación, que es rechazar H0 siendo H0 verdadera, error tipo 1. El beta depende de la media y va a ser no rechazar H0, o sea, quedarme con lo que dice H0, pero H0 es falsa. Entonces esto es un error tipo 2. No rechazar H0 cuando H0 es falsa. Los tipos de pruebas para la media son bilaterales, cuando yo tengo un límite inferior y un límite superior que genero a través del alfa, que es el nivel de significación, o unilaterales si pongo toda la zona de rechazo, la fijo con el alfa a la derecha o con el alfa a la izquierda. O sea, si yo quiero diferenciar valores grandes, lo pongo a la derecha, y si quiero diferenciar valores chicos, lo pongo a la izquierda. Yo organizo el problema, defino la variable X, índice de emisión de dióxido de carbono, la variable X no conozco la media. Estoy interesada en identificar si la media es mayor que 2,5 para establecer una alerta, y es la hipótesis importante que quiero identificar. Entonces, yo genero un ensayo de hipótesis con la media es igual a 2,5, la media es mayor a 2,5. Y decido con un estadístico T que se construye de esta manera, voy a la muestra, saco la X raya, lo resto a 2,5, que es la hipótesis nula, lo divido por S, raíz de N, el S sale de la muestra, que es el desvío de la muestra, y genero, dejando un alfa de 0,05, un T crítico. Entonces, eso lo hago generando la zona de rechazo H0, no rechazo H0. Voy a la muestra, me fijo dónde está, un valor de T observado, me da por acá, y entonces miro la probabilidad de ser mayor que ese T observado, y eso va a ser el p-valor que comparo con el alfa de 0,05, con el que había generado el crítico. El T observado me queda a la derecha del crítico. Entonces, si el p-valor es más chico que el alfa, voy a rechazar H0. Si el p-valor es más grande que el alfa, porque me quedé acá, por ejemplo en este caso, el T observado está
a la derecha del crítico, y entonces el alfa era este, 0,05, y el p-valor es 0,61, entonces rechazo, no, me quedo con H0. Entonces, a una cola o a dos colas puedo plantear la hipótesis. La media, la igual siempre va en la hipótesis nula, porque con el igual construyo los críticos definiendo el alfa, y en la hipótesis alternativa puedo poner desigual, menor o mayor, y con el p-valor tomo la decisión. Entonces uso un estadístico Z para cuando conozco la varianza, y un estadístico T cuando no conozco la varianza y la saco de la muestra. Entonces tengo distintas alternativas, para cada uno tengo una zona de rechazo y una zona de no rechazo, rechazo alfa, no rechazo 1 menos alfa. Y hay una fórmula para el estadístico T. Y obtengo una fórmula para el límite inferior y superior del intervalo de confianza. Se dice no rechazo H0 en lugar de decir acepto H0, porque si yo tengo H0 no es culpable y H1 es culpable, en realidad no sé si no es culpable, no conozco, no voy a saber con certeza estar en H1, sino voy a decir que no hay evidencia para declararlo culpable. Hay evidencia para que sea culpable, no hay evidencia para declararlo culpable. Las pruebas de hipótesis tienen en general la hipótesis subyacente o supuesto de que la variable x a la que le estamos buscando la media es normal. Hay pruebas para ver si hay normalidad y este supuesto se cumple. La hipótesis nula sería tiene distribución normal, y la hipótesis alternativa x no tiene distribución normal. Y ahí podemos hacer las pruebas, los QQ-plot o pruebas estadísticas de Shapiro-Wilk para muestras chicas y Kolmogorov-Smirnov para muestras grandes. Este es un supuesto que se tiene que cumplir en la mayoría de los casos. Entonces, resumiendo, para la media, planteo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Reviso si la variable tiene distribución normal. Uso el estadístico de prueba T. Establezco una regla de decisión, región de rechazo y de no rechazo. Calculo el valor del estadístico observado, calculo el p-valor y decido expresando la solución. Miremos otra vez la cuestión de los errores. Supongamos que en un ejemplo de embarazo, en este eje vertical tengo la condición real de embarazo, positivo arriba, negativo abajo. Y en este eje tengo lo que me dice el test, positivo aquí y negativo a la derecha. Entonces, embarazo positivo, test positivo, correcto. Embarazo negativo, test negativo, correcto. Este es el más correcto, el menos correcto. Ahora, puede ser que el embarazo sea positivo y el test no lo detecte. Este sería un falso negativo, y que el embarazo sea negativo, no tengo embarazo, y el test me diga positivo. Entonces esto es un falso positivo. La hipótesis nula es verdadera, o sea, aquí arriba la hipótesis nula es verdadera. En este caso es verdadero, el embarazo es positivo y decido H0, y en este caso H0 es verdadera pero decido H1, lo cual es falso. Acá H1 es verdadera, negativo, y decido H0, lo cual es falso. H1 es verdadera y decido H1, lo cual es correcto. Entonces,
el alfa es el falso negativo, es el nivel de significación, el error tipo 1. Es decir, digo que está embarazada y el test me da negativo. Este va a ser el complemento 1 menos alfa, el nivel de confianza. Si yo digo que no está embarazada y si el test me dice que está embarazada y no está embarazada, esto es un error de tipo 2. Es un falso positivo, o sea, el test se equivocó. El test me dio positivo y no estoy embarazada. Entonces esto es el beta, error tipo 2. La potencia del test es 1 menos beta, que me va a decir qué tan bueno es el test para identificar un verdadero negativo. Acá hay otra tabla y la planteo porque a veces se plantea de una manera y a veces se plantea de otra. En esta tabla lo que decido está en las filas y lo verdadero está en las columnas. Está como es la traspuesta de la anterior. Entonces, decido H0 y la decisión puede ser correcta porque H0 es verdadera o puede ser falsa porque H0 no es verdadera. Entonces, en este caso, el error de decisión es el beta, que es un falso positivo, y acá en esto grisecito estaría el beta, el falso positivo, error tipo 2. Decido H1, pero H0 es verdadera, entonces el error tipo 1 es el error de decisión, que es el alfa, falso negativo, nivel de significación. Si decido H1 y H1 es verdadera, entonces tengo una decisión correcta y aquí tengo 1 menos beta, la potencia del test. Esto mírenlo con cuidado, ¿qué es alfa? ¿Qué es beta? ¿Qué es 1 menos beta? ¿Qué es 1 menos? Vamos a ver cómo se ve en este dibujo los errores que vimos en la tabla. Con el alfa se determina, junto con la hipótesis nula, el mu0 este de 2,5, junto con el alfa, determino un valor crítico. A la derecha de ese valor crítico me voy a quedar con H0 y a la H1 y a la izquierda de ese valor crítico me voy a quedar con H0. O sea que si saco un valor de la muestra y me da menor a 2,9 el X raya, me quedo con H0. Si me da mayor a 2,9 me quedo con H1. ¿Qué error puedo cometer? Podría ser que siendo la media 2,5, por cuestiones de azar, el promedio me dé más que 2,9. Entonces, ahí estoy cometiendo un error, porque la media verdadera es 2,5 y como me dio un promedio grande, el alfa, suponiendo que este alfa fuera del 5%, diría, bueno, caí en los grandes, tengo un error alfa del 5% de que error tipo 1, un nivel de significación, o sea, por cuestiones de azar, a pesar de que la media es 2,5 y eso corresponde a la hipótesis nula, decidí hipótesis alternativa. Bien, ese es el error tipo 1. 1 menos alfa sería la probabilidad de que me dé un valor en la zona de no rechazo de H0. ¿Qué pasa si la media verdadera fuera 3,2? Si me cae el valor de la muestra a la izquierda de 2,9, yo me voy a quedar con H0. Y si me cae a la derecha de 2,9, que es en mi criterio, me
decido H1. Bueno, pero si yo decidí, si me caía a la derecha, bárbaro. Decidí H1, era correcto. Ahora, si yo por cuestiones de azar, beta, caí con 3,2 de media verdadera del lado de la izquierda del crítico, ahora me decido H0 y eso es incorrecto porque la media verdadera es 3,2 y yo quería que la media fuera 2,5 o menos. Entonces ese es el error beta, de que caí en la zona de no rechazo H0 y esto me implica un 1 menos beta de que verdaderamente reconozca a ese valor H1 distinto del 2,5. Tengo una regla de decisión para decidir entre H0, la media es igual a 2,5 o H1, la media es mayor a 2,1, a 2,5. Entonces, lo que tengo que hacer es, con mi criterio de decisión y el alfa, determino el X crítico inferior y el X crítico superior. En escritorio, es un trabajo de escritorio, determino el límite inferior y el límite superior para no rechazar H0 y quedarme con H0. Más allá de esos valores, voy a rechazar H0 y me quedo con H1 a la derecha, cuando sea mayor al X crítico superior. Entonces, voy, saco una muestra, hago el promedio, si el promedio me queda acá, decido H0, si el promedio me queda acá, decido H1. Yo en realidad no sé cuál es la normal que está por arriba de esto, no sé dónde es más probable, pero puedo cometer errores de tipo 1 o tipo 2. Entonces, podría ser que si la media verdadera fuera 2,5, podría cometer error, estos que están en azul, este es el que más me importa, porque si es muy grande, podría ser que por razones de azar, siendo 2,5 el verdadero valor de la media, me quede en esta zona y yo decida H1 y la verdadera media es 2,5, con la cual yo estaba cómodo. Y también puede ser, este azul es un alfa, también puede ser que si la media verdadera fuera 3,3, yo caigo por razones de azar en la zona de decido H0, esta beta que es rojo, y entonces decidí H0, pero la media era 3,3, no 2,5. Entonces esto es un error beta, error de tipo 2. Y también, si estoy más cerca de la media verdadera con una media que sea 3 en lugar de 2,5, voy a tener un beta alto, porque hay una probabilidad alta de caer en la zona donde decido H0, pero con la media verdadera en 3. Y esto también es un error tipo beta, en este caso del 61% y en este caso era solamente del 5%. Entonces tengo error tipo 1, error tipo 2. El error tipo 1 es el alfa, que es para distintos valores de... Tengo acá la zona de rechazo H0 y acá acepto H0. Entonces, los errores tipo 1, es decir, tengo distintas alternativas y caí en la zona de rechazo. Para H0, caer en la zona de rechazo es el alfa. Este es el alfa de acá. Caer en la zona de rechazo siendo verdadera la hipótesis nula. O también puede ser que yo caiga en la zona de aceptación, de no rechazo de H0, con distintos valores de media correspondiente a hipótesis nula
y eso es un error, porque yo caí en la zona de no rechazo H0 bajo la hipótesis alternativa de varias opciones. Hay infinitos errores tipo 2, beta. En cambio, el alfa es único. Es importante el tamaño de la muestra porque puedo hacer con un N200, por ejemplo, achicar el error beta y el error alfa, y con un N20 tener un error beta muy importante, o sea, caer en la zona de H0 verdadera cuando en realidad es falsa, me da betas muy grandes. Entonces, ¿cómo controlo uno y otro? Aumentando el tamaño de la muestra, mejoro la tasa de beta y alfa. El tamaño del efecto, vamos a ver cómo se calcula. Yo tengo la hipótesis nula de que la media es 2,5 y una hipótesis alternativa que es cualquier valor mayor a 2,5. Vamos a suponer que el sigma estimado, o sea el S, lo calculamos con un rango entre máximo y mínimos valores que he encontrado en la población, y esa diferencia entre el máximo y el mínimo me da 3. Entonces el sigma estimado S es el rango dividido 6, porque es una normal, y suponíamos que entre 3, el rango de 3 desvíos a la izquierda, 3 desvíos a la derecha, o sea 6 desvíos, me da casi todos los valores. Entonces, si el rango de la diferencia, el mínimo y el máximo es 3 y lo divido en 6, me da 0,5 el desvío. Si es 4 y lo divido en 6, me da 0,67. Si es 5 y lo divido en 6, me da 0,83. Entonces, tengo el desvío estimado. Tengo la significación de alfa, que la fijamos casi siempre en 0,05, que es la probabilidad de rechazar H0 cuando H0 es verdadera. Y me interesa de un beta específico diferenciarlo. Por ejemplo, yo quiero que si la media verdadera es 2,75, me quiero dar cuenta. Y solamente el 5% de las veces no rechazar. O sea que quiero rechazar, y esa es la potencia del test, cuando la media es 2,75, el 95% de las veces. Entonces, el tamaño de efecto va a ser la diferencia entre esas dos medias que me interesan identificar, el 2,5 y el 2,75, dividido el desvío estimado. Es un trabajo de escritorio lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, si el desvío estimado es 0,67, perdón, si 100 por 2, las dos medias que quiero diferenciar en módulo, no me importa si cuál es mayor o menor, la diferencia dividido 0,67 me da un efecto de tamaño del 37%. Si la diferencia le divido por 0,5 me da un efecto de tamaño del 50%. O sea, el efecto del tamaño puede ser 50, 37, 30. Es el tamaño del efecto. Es la diferencia entre las medias que quiero diferenciar dividido por el desvío estimado de la población en porcentaje. Por eso lo multiplico por 100, para que sea porcentaje. Entonces voy a esta tabla. El alfa es el nivel de significación. La potencia es el 1 menos beta. Y el tamaño del efecto es el 10%, el 20%, el 30%, el 40%. Si yo tengo un tamaño del efecto del 50% y un nivel de significación del 5%, una potencia del 95%, necesito una muestra de 45. Si quiero una potencia más chica, 90, y un nivel de significación del 5% y un tamaño de efecto 50, es 36. Fíjense que cuanto más chico es el tamaño del efecto, más grandes son los tamaños de muestra.
Entonces, me da el 50% de tamaño del efecto, me da las muestras más chicas. Y acá el valor de 19 corresponde a una potencia del 80%, o sea, a un beta de 20 y a un nivel de significación del 10%. Supongamos que ahora me interesa una proporción. Si el 10% de la flota tiene un índice de emisión de monóxido de carbono superior a 3, voy a revisar la flota. Entonces, la proporción, si es hasta 0,10, no reviso. Y si es la alternativa mayor a 0,10, reviso. Entonces, fijo un alfa de rechazar H0 cuando es verdadero, o sea, si el P es el 10% y yo la reviso igual, eso quiero que solamente me pase el 5% de las veces. Y además me interesa fijar un P de 0,15, que si es 0,15 me quiero dar cuenta, o sea que la probabilidad de no rechazar H0 cuando el P es 0,15 quiero que sea de 0,05, o sea que quiero poder identificarlo con una probabilidad del 0,95. En el fondo estoy diferenciando un 10% de la hipótesis nula de un 0,15 como una hipótesis alternativa que quiero diferenciar. Entonces, esta diferencia en proporciones sería del 5%. Es el tamaño de efecto de la diferencia de proporciones. Entonces, ahora voy a la tabla y con estos tres valores, alfa, beta y el tamaño del efecto, determino el tamaño de la muestra donde se controlen los tres. También pasa lo mismo con las proporciones. Entonces, acá tengo el nivel de significación, acá tengo el nivel de potencia y acá tengo el tamaño del efecto que ahora se va a construir con las proporciones que quiero diferenciar. Entonces, si quiero diferenciar un 5% entre las proporciones, o si quiero diferenciar un 10% o si quiero diferenciar un 15% o un 20%. ¿Ven? Si quiero diferenciar un 5% es 4,68, en cambio si quiero diferenciar un 20% entre la hipótesis nula y la alternativa que me interesa es 39 la muestra. O sea, si soy muy exigente y quiero diferenciar un 5% entre las proporciones, necesito un tamaño de muestra de 468. En cambio, si con 20% puedo diferenciar, necesito un tamaño mucho menor, 39. Hago un ensayo de hipótesis, el DQO es un ensayo de hipótesis donde están los pasos del ensayo de hipótesis. Consideremos la curva de decisión. ¿Qué es? En el eje X tenemos valores posibles de media y en el eje Y valores de probabilidad de rechazo. Lo que yo quiero, acá tengo dos curvas de decisión, es una curva perfecta que sea un escalón. Si el nivel de acción es 100, para los menores a 100 no rechazo y para los mayores a 100 rechazo, que sería este escalón. En la realidad, la curva tiene esta forma S, donde rechazo con cierta probabilidad para valores menores. Estos son 1 menos beta, valores menores que debiera rechazar, pero tengo una potencia de 1 menos beta de rechazar, que no es 100. Acá tengo un alfa, el error de no rechazar el error de rechazar cuando la media verdadera es el nivel de acción,
Y el eje Y es la probabilidad de rechazar H0, o sea, 1 menos beta. Alfa es la parte de arriba. Y el eje X son los posibles valores de media. ¿Cómo construyo la curva de potencia en un ejemplo específico? Vamos a pensar en que tengo en el eje Y la potencia, o sea, la probabilidad de rechazar 1 menos beta. Y en el eje X tengo posibles valores de media. El nivel de acción está en 2,5 y el nivel controlado de 3,3. En 3,3 quiero una potencia grande o un beta chiquito. Entonces acá, si está el 1, quiero controlar en 0,95 la probabilidad de rechazar con 3,3. Entonces esta parte hasta 1 va a ser el beta de 0,05 y esta parte de acá va a ser el 1 menos beta de 0,95. O sea, en este punto de acá tengo un punto de la curva. El otro punto de la curva lo voy a tener en el 2,5, que con eso genero un alfa, que alfa es la probabilidad de rechazar cuando el nivel es cierto. Entonces este es el alfa de 0,05. Entonces acá voy a tener el otro punto de la curva. Y la curva se va a mover. Va a ser menor acá el alfa, va a llegar hasta acá y va a seguir hasta 1, asintóticamente. ¿Qué pasa entre medio de los valores entre 2,5, una posible media, a 3,3, otra posible media? Tengo esta zona que va a ser la zona gris. Esta zona de acá, que es la zona gris. En el medio de esta zona gris estará el valor este para 3, que es bastante alto el beta. Para 3 por acá estará un valor de 1 menos beta, que podría ser 0,4, por ejemplo, ¿no? Entonces el 1 menos beta sería la parte no sombreada, el beta es la parte sombreada, que suponemos que sea 0,6 esta parte, 0,6. Entonces esta, que es 1 menos beta, 0,4. Entonces este es el beta. Entonces aquí tenemos la curva de potencia, que me da en el eje Y la probabilidad de rechazar y en el eje X las posibles medias de la población. ¿Con qué probabilidad rechazaría hipótesis nula? O sea, acá la hipótesis nula es que la media es igual a 2,5 y la hipótesis alternativa, la media es mayor a 2,5. Entonces, con estas hipótesis, ¿cuál es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula? Esto que llamamos 1 menos beta, a partir de acá. Y acá en alfa es la probabilidad de rechazar H0 cuando H0 es verdadera. Entonces yo acá no quisiera rechazar. Esto lo controlo con un alfa de 0,05 y
quiero estar seguro de rechazar un 3,3, entonces le pongo un beta, que sería esta parte de acá, de 0,05. Entonces, entre estos dos puntos hay una zona gris donde hay alta probabilidad de no rechazar, cuando en realidad yo todos estos valores que están por arriba de 2,5 los quiero rechazar. Bueno, a medida que me voy acercando al 3,3, que es el que estoy controlando con este beta de 0,05, voy rechazando con mayor fuerza. ¿Qué pasa cuando una condición alternativa supera el nivel de acción? En la figura 8 tenemos el gráfico de la probabilidad de rechazo y tenemos el alfa 0,1 acá, que sería la probabilidad de rechazar H0 siendo verdadera, acá, y el beta de 0,1, la probabilidad de no rechazar cuando la media es 120. Entonces, como quiero rechazar valores mayores a 100, la zona gris está a la derecha de 100. Y la zona gris me representa los valores donde tengo alta probabilidad de no rechazar. El eje Y me muestra la probabilidad de rechazar H0 y el eje X distintos valores de media. Miremos con más grande el gráfico. Entonces, en el eje X son los valores de media, acá el alfa es 0,1, el beta es 0,1 pero para 120, el alfa es para 100, y la zona gris son los 1 menos beta, la potencia del test, para valores intermedios entre 100 y 120. Controlo 100, controlo 120 y los valores entre 100 y 120 me quedan en una zona gris donde no necesariamente los rechazo. Tengo una potencia de rechazarlo. Entonces, la figura 8 me dice si el nivel de acción es 100 o la hipótesis nula, la hipótesis alternativa es mayor a 100 y yo quiero con un X raya 101 saber qué pasa. Si el 1 menos beta, que es la probabilidad de rechazar H0 si la media es 101, es 0,3. Yo tengo una potencia baja de rechazar. Entonces la probabilidad de no rechazar es 0,7, alta. Debería rechazar, pero tengo alta probabilidad de no rechazar. ¿Qué pasa cuando el nivel de acción supera a la condición alternativa? O sea, tengo un H0 igual a nivel de acción y un H1 menor a nivel de acción. La zona gris pasa a estar a la izquierda del nivel de acción. En el eje X tengo las medias, pero en el eje Y tengo la probabilidad de no rechazar, o sea, el beta en este gráfico. Acá voy a tener el alfa, o sea, es un gráfico parecido, pero en el eje vertical, en lugar de tener la potencia, ahora tengo la probabilidad de no rechazar, los betas. Bueno, en este gráfico de la figura 9, la hipótesis nula es que es el nivel de acción, la media, y la hipótesis alternativa es menor al nivel de acción. Entonces aparece esta zona gris a la izquierda. Tengo el beta para 80, 0,1 y el alfa arriba para 100. En el eje Y tengo la probabilidad de no rechazar, o sea, sería como aceptar, H0, o sea, tengo los betas, no es la curva de potencia, es la curva característica esta, y abajo tengo
los posibles valores de media, nivel de acción es 100. Entonces yo a la izquierda de 100 quiero rechazar y voy a tener una probabilidad beta de no rechazar. Bueno, sigamos con el muestreo estratificado. ¿Qué es el muestreo estratificado? Yo tengo varios estratos en los que quiero diferenciar la toma de muestras. Por ejemplo, tengo 3 estratos, L es el número de estratos, tengo el número total de unidades en el estrato H de la población, N es el número total de unidades en la población, NH es el número de unidades muestrales en el estrato H y tengo un valor de ponderación de cada estrato que me lo da la proporción en la población de los estratos. Entonces, dentro de cada estrato obtengo un valor de promedio y varianza o desvío, que es la raíz, acá está la varianza, pero podría ser la raíz, y entonces lo que tengo es de un muestreo aleatorio simple dentro de cada estrato. Tengo un tamaño muestral para cada estrato y un peso del estrato en relación a la proporción del estrato en la población. Los pesos están distribuidos según la importancia del estrato en la población y siempre suman 1 al considerar todos los estratos posibles. Tengo acá el estrato 1 con un peso de 0,35, el estrato 2 0,15, o sea que el de 0,35 tiene más importancia en la población. 0,15 tiene menos importancia. Después tengo el estrato con 0,30 y el estrato con 0,20. Tengo 4 estratos. Si sumo todos estos números me va a dar 1. ¿Qué hago? Hago una media y un desvío o error estándar. El error estándar, recuerden que es el desvío dividido la raíz de n para cada estrato. Y tengo un valor total que no se suma directamente. Este valor no es la suma directa de los desvíos de los errores estándar de cada uno, no es la suma directa, como pueden ver. ¿Cómo se saca el promedio general para cada, teniendo la información de cada estrato para el conjunto, quiero el promedio general? Entonces, yo saco para cada estrato las medidas como si fuera un muestreo aleatorio simple. Entonces, el X raya de cada estrato será el promedio de los valores del estrato, el S cuadrado será la diferencia de cada valor con el promedio elevado al cuadrado dividido en n-1, y voy a tener el error estándar al cuadrado, que va a ser la varianza dividido n, y el error estándar, que es la raíz de esto, del cuadrado. ¿Cómo voy a sacar para el conjunto? Voy a hacer el promedio sumado cada promedio del estrato por la ponderación de ese estrato. Y voy a sacar el total sumándole todas las ponderaciones por el promedio de cada estrato. La varianza es una fórmula similar. Acá lo que estoy sumando son los errores estándar al cuadrado, pongo las varianzas al cuadrado, la ponderación pero al cuadrado ahora, y dividido el tamaño de cada estrato. Esto lo hago para cada estrato y sumo todos los estratos. Luego, para hacer el error estándar, hago la raíz de esta suma. O sea, la suma al cuadrado da 13,55 y el error estándar final es 3,68. Hay fórmulas donde para sacar la media de la población, la media total inferida en la población, tengo que considerar los pesos y a esos valores
que saqué de la muestra los pondero por los pesos tanto para la media general como para el desvío general. Supongamos que tengo un muestreo estratificado y con el criterio de Dallenius-Hodges voy a hallar qué intervalos corresponden a cada uno de los 3 estratos que fijé de antemano. Entonces tengo intervalos 0,5, 5,14, 14,20, así hasta 45,50, de 0 a 50. Primero calculo el D, que es el ancho del intervalo. Acá es 5, de 5 a 14 es 9, así. Después tengo los N de cada intervalo. Y luego voy a sacar los T como la raíz de N por D. Y el C, que son los T acumulados. El primero se repite, el segundo suma los 2 T anteriores, el tercero suma, siempre le va sumando el T anterior. Y en el total, en 225,3 va a ser la suma de todos los T. Ven que está acá. 225,T. Después calculo el Q como el total, 225,3, dividido los 3 estratos. Eso es el Q. Y voy a calcular el C dividido el Q. El C dividido el Q para cada intervalo. 0,47, 1,03, 1,44, 1,93, que sería 145,2 dividido 75,1, que es el Q. Y así hasta el último, que es 3. Luego tomo el valor redondeado al siguiente número entero. O sea, 0,47 lo redondeo a 1, 1,03 a 2, 1,44 a 2, 1,93 a 2, 2,22 a 3, 2,74 a 3, 3 a 3. Y aquí en este me quedó el valor redondeado, el número de estrato. El primer estrato será entre 0 y 5. El segundo estrato será entre 5 y 30. Y el tercer estrato entre 30 y 50. Resumiendo, hay que tener en cuenta el supuesto de normalidad de la variable X, hay que considerar la diferencia entre la variable X y la variable X raya. Uno saca X raya, es el promedio de la muestra, S cuadrado es la estimación de la varianza de la población con la muestra, y S es la raíz de S cuadrado que estima el desvío de la población. El coeficiente de variación CB es el desvío dividido la media y muchas veces se multiplica por 100 para representar qué porcentaje representa el desvío de la media. Recuerden que los intervalos de tolerancia son con el desvío general, el desvío de la variable X, y los intervalos de confianza son con el error estándar, el desvío dividido la raíz de n. Los ensayos de hipótesis son procedimientos de QO y nunca se sabe cuándo estoy trabajando con la verdadera media, y lo que tengo que manejar es la incertidumbre a través de los errores tipo 1 y tipo 2, alfa y beta, respectivamente. Entonces esto me arman una curva de decisión donde tengo los errores posibles del diseño de QO que elegí. Les dejo mi mail y quedamos en contacto. Muchas gracias.